está con nosotros nuestro presidente, el licenciado Mario Constanzo, y nos acompaña también el licenciado Aurelio Castro, director general de las tecnologías de información, y su servidor Luis Fabre. En esta ocasión es un compromiso que había hecho con el presidente en la reunión anterior cuando presentó el grupo de entidades financieras y se presentaron nuevas secciones, sobre todo lo relacionado a comercio electrónico, banca por internet, robo de identidad, etcétera, que haría pues, un detalle sobre cómo es el proceder de las instituciones financieras en la resolución de las reclamaciones monetarias que se presentan ante ellas por parte de los usuarios. Y una de las medidas, digamos, o de las denominaciones que tenemos en cuanto a la resolución que hacen las instituciones es en materia de política interna. Entonces, algunos medios preguntaban ¿qué es eso de política interna? De esto versa en esta ocasión esta presentación que presentará nuestro presidente. Yo nomás quisiera pues recordar que ya estamos próximos para la Semana Nacional de Educación Financiera. Se ha trabajado mucho este año para que sea una semana de educación financiera pues muy interesante, muy amplia, con muchas actividades que creo que van a ser del interés pues, de niños, jóvenes, adultos. Los invitamos, va a ser del día 7 al 13 de noviembre a nivel nacional, y del 10 al 13 de noviembre va a ser en la sede central, que va a ser nuevamente en el bosque de Chapultepec, ahí en la Puerta de Leones. Entonces sobre esto pues, ya comentaremos en los próximos días nuestro presidente sobre este evento que para nosotros es muy significativo. Es el 9º año que se lleva a cabo este evento, y bueno, yo creo que todo está referido a educación financiera, pues que sentimos que es un tema muy relevante por muchos motivos. Entonces, sin más, presidente. Gracias. Bueno, funcionarios de CONDUCEF, compañeros de la prensa, muy buenos días, sean bienvenidos a la sede de la CONDUCEF. Y efectivamente, como lo adelantaba el vicepresidente Luis Fabre, el día de hoy presentamos esta conferencia de prensa por un doble motivo. Primero, como lo adelantó, un compromiso que nosotros habíamos anunciado, explicarles y entrar a más detalle sobre la manera de cómo los bancos responden o atienden o argumentan las resoluciones a los usuarios, en el entendido que estas resoluciones pueden ser a favor o en contra del usuario. Esa es una de las razones. La segunda es porque la reforma financiera nos otorga la facultad de supervisar a las unidades especializadas en la atención a los usuarios de los bancos. En este orden de ideas, la misma reforma nos faculta a revisar cómo están respondiendo, qué es lo que responden y cómo lo responden, en el entendido de que es el mayor interés de la CONDUCEF que sea cual sea la respuesta que se otorgue, es decir, sea favorable al usuario o no favorable, pues esa respuesta debe estar bien sustentada, bien fundamentada, para que al usuario le quede muy claro el por qué sí o el por qué no de la procedencia de su queja. Antes de iniciar, quisiera aprovechar este momento para reiterar y dar una felicitación a mi área técnica. Creo que estos trabajos que estamos presentando solo pueden ser posibles pues, por el esfuerzo de todas las gentes del área técnica, de la vicepresidencia que preside Luis Fabre, y que esto nos ha permitido ir profundizando día a día de manera más profunda en el tipo de análisis de trabajo que a ustedes les presentamos y que damos a conocer al público, a los usuarios, todo al final del día con el objetivo de que estén mejor informados y puedan tomar mejores decisiones. Pues sin más preámbulo, iniciamos. Como lo comentábamos anteriormente, a través del reporte regulatorio del informe R27, las instituciones bancarias registran información referente a las reclamaciones y por tanto a las resoluciones que emiten como consecuencia de estas reclamaciones.
Si ustedes recordarán, en la anterior conferencia de prensa hablábamos de un universo aproximado de 3.6 millones de reclamaciones en el primer trimestre del año, y explicábamos los tiempos de resolución, los índices de resolución favorable, pero también este reporte incluye, entre otros conceptos, pues la resolución, o si la resolución a la queja es procedente o improcedente, la fecha de la resolución, lo que nos permite determinar qué reclamaciones están concluidas y qué reclamaciones todavía o aún no se concluyen. Ustedes recordarán que en el informe, la presentación del buró, hablábamos de algunas reclamaciones concluidas y algunas que estaban pendientes de resolución. La causa de la resolución, que es materia de este reporte, el importe abonado al cliente, el cual lo hemos tocado en conferencias de prensa anteriores, la fecha de abono al cliente, el importe recuperado y el importe registrado como quebranto para la institución. Respecto de las causas de resolución, existen diferentes o 9 conceptos diferentes. ¿Cuáles son estos conceptos? El cliente desistió, es decir, el banco reporta la reclamación como improcedente porque el cliente no continuó con el proceso o lo canceló. 2. Falta de documentación del cliente. El banco determina como improcedente esta reclamación cuando el cliente no proporciona o no proporcionó la información solicitada o le entregó en forma incompleta o errónea. Plazo vencido al cliente. El banco puede contestar que la reclamación es improcedente porque el cliente presentó la reclamación de forma extemporánea de acuerdo con el plazo establecido en la fracción primera del artículo 23 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, el cual marca un plazo de 90 días naturales. También otra causa de resolución improcedente es una reclamación reportada en más de una ocasión. Es decir, el cliente ya había reportado una reclamación, ya había sido atendida o respondida y finalmente la vuelve a presentar en algún momento. La causa quinta es evidencia a favor del banco, es decir, durante el proceso de aclaración de la queja se muestra que hay evidencia favorable al banco. Por normativa, cuando la declara procedente, esto es una razón o una causa para declarar una reclamación procedente, cuando la institución abonó al cliente la cantidad reclamada por tratarse de un supuesto incluido en la normatividad vigente, ya sea del Banco de México o de la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores. Evidencia a favor del cliente es cuando la reclamación se declara procedente, porque durante el proceso de aclaración, pues el cliente presentó evidencia suficiente para acreditar su razón o su dicho o la invalidez de la operación que él está reclamando. La 8 es plazo vencido al banco, es decir, el banco toma más tiempo del que determina la ley determina 45 días naturales para que el banco responda, se le dé una respuesta apropiada al cliente. Si el plazo es vencido, pues la declaración o la reclamación se declara como procedente. Y la última, que es en la que se enfoca este informe, es cuando el banco responde que la reclamación pueda ser improcedente o procedente simplemente porque el banco argumenta una razón de política interna. Es decir, la reclamación la determina como procedente y nos dice que la razón es política interna. El problema es cuando la reclamación se determina improcedente y el banco nos contesta que es por política interna, porque consideramos que no hay una explicación suficiente y detallada al usuario. Partiendo de estos supuestos, partiendo de estas premisas, en 2016, es decir, en el periodo de enero-junio, las reclamaciones con respuesta por política interna crecieron 114% y representaron el 19% de las reclamaciones concluidas durante el primer semestre del año. Como podemos ver, habíamos hablado al inicio de la conferencia de prensa que hablábamos
hablamos de 3.6 millones de reclamaciones. Esas fueron las reclamaciones totales. ¿Cuántas se concluyeron durante el primer semestre del año de 2016? 3.3 millones de reclamaciones, que se distribuyen de la siguiente manera. En 1.96 millones se encontró evidencia a favor del cliente. En 641.149 reclamaciones, la respuesta, como lo veremos más adelante a detalle, fue declarada procedente o también improcedente por política interna en 641.149 reclamaciones, lo que implica, como ya lo dije antes, un incremento del 114%. Si vemos en el primer semestre de 2015, estas reclamaciones habían sido 300.302. En el tercer rubro hay evidencia a favor del banco en 623.810 casos, falta de documentación del cliente en 67.435, y le sigue el plazo vencido al cliente. El cliente desistió, reclamación presentada en más de una ocasión por normativa y plazo vencido al banco. Como ustedes pueden darse cuenta en el cuadro, pues estas contestaciones por política interna pues son la segunda causa de respuesta de los bancos, y por eso es el interés de profundizar más y qué hay adentro de estos 641.149 reclamos. Antes de entrar al análisis de la resolución, si fue favorable o no favorable, hay que mencionar que únicamente 16 bancos utilizan esta conclusión, la de por política interna. Podemos ver en el cuadro, Inbursa, por ejemplo, en el primer semestre de 2016, en 60.200 ocasiones contestó por política interna. Esto quiere decir que hay un aumento del 129% en las veces que Inbursa contestó de esta manera, si lo comparamos con el primer semestre de 2015, cuando fueron 26.273. Banamex, por ejemplo, que es, digamos, quien liderea las respuestas por política interna, registró 341.765 reclamaciones, en las que contestó que la causa de resolución, favorable o no favorable, o procedente o improcedente, había sido por política interna. Hay un incremento del 412%. Luego está Bancomer, 162.596 respuestas las generó por política interna, ya sea favorable o no favorable. Llama la atención, por ejemplo, el incremento en esta causa de respuesta o en esta argumentación de FAMSA. FAMSA incrementó, bueno, pues, la variación es de 23.467%, pero de 3 casos en los que había utilizado este argumento como respuesta, en el primer semestre de este año la cifra pasó a 707. Como veremos más adelante, este dato pues, nos debe de llamar la atención y nos preocupa, pero también nos ocupa. ¿Qué podemos decir? Inbursa lo utiliza en 44 de cada 100 reclamos que recibe. Banamex, de la misma manera, en 4 de cada 10 reclamos que recibe, la contestación la argumenta la procedencia o improcedencia por razones de política interna, y concentra el 53% de las respuestas por esta causa. ¿Cómo han evolucionado estas respuestas? Ya nos centramos en la razón cuando se escribe política interna. En el 2015, decíamos, eran 300.302 reclamaciones. El 6% de esta cifra había sido declarada desfavorable en 17.703 ocasiones y favorable en 282.599 ocasiones. Como les digo, no nos preocupa tanto cuando ellos contestan de manera favorable y esgrimen una razón de política interna. Sí nos preocupa y nos ocupa cuando contestan que la reclamación es desfavorable o no procedente por una razón de política interna. Afortunadamente, si comparamos enero-junio
del 2016 contra enero-junio del 2015, nos damos cuenta que a pesar de que se incrementaron mucho las respuestas de política interna o por política interna, al pasar de 300.302 a 641.149, las veces en que la queja fue desfavorable por política interna disminuyeron de 17.703 a 12.806, y las que se consideraron favorables por política interna representaron el 98% del total, es decir, 628.343 reclamaciones. ¿Qué llama la atención? Si ustedes pueden ver, en donde la reclamación fue favorable por política interna, el monto reclamado total fue de 485 millones de pesos, lo que nos da una reclamación promedio de 771 pesos por asunto. Es decir, ahí podríamos pensar que la respuesta es sí por política interna, porque la reclamación promedio es de muy bajo monto. Contrariamente, en el caso de las respuestas desfavorables por política interna, nos podemos dar cuenta que el monto reclamado total fue de 164 millones de pesos, pero el asunto promedio fue de 13,000 pesos por asunto, en promedio. Yo creo que a ningún usuario le va a gustar que su reclamación promedio sea de 13,000 pesos, que le responda la institución que la queja no es procedente y que no es procedente por razones de política interna. Cabe señalar que en esta misma gráfica, a ver si lo podemos regresar, en esta misma gráfica, quien tendría la mayoría de las respuestas favorables argumentando política interna es Banamex, ya que en 341.765 casos de estos 628.343 corresponden a Banamex. Y en el caso de las desfavorables por política interna, quien tiene el 76% de esas 12.806 es Bancomer. Es decir, Banamex la utiliza más para decir que sí y Bancomer la utiliza más para decir que no. Si nos vamos al análisis ya de los 12.806 reclamaciones desfavorables por razones de política interna, tenemos lo siguiente. En materia de respuestas desfavorables por política interna, Bancomer concentra el 73% y registró un incremento de 1.744% respecto a 2015. Es decir, si vemos el cuadro, podemos ver que en el 2015 los reclamos totales, como lo habíamos dicho antes, respondidos o contestados por razones de política interna de manera desfavorable, eran 17.703, de los cuales Bancomer registraba 510, Scotiabank 3.728, Banco FAMSA 3, HSBC 3.221, Banorte ICSE 4.765, Banco Index 454 y seguía Banamex, ahí aparecía con 4.031. ¿Qué sucede en el 2016, por ejemplo? BBVA Bancomer pasa de 510 a 9.406, Scotiabank de 3.728 a 1.562, Banco FAMSA de 3 a 598, HSBC de 3.221 disminuye a 382, Banorte ICSE de 4.765 a 381, Index de 454 a 351. Llama la atención, y ahí es de destacar, que Banamex no utiliza razones de política interna para dar una respuesta desfavorable. Es decir, cuando, al menos en este semestre, en el primer semestre del año, cuando Banamex declaró una respuesta no favorable al usuario, en ningún caso utilizó razones de política interna.
Como lo decíamos, 74 de cada 100 reclamaciones, en el caso de las respuestas desfavorables por política interna, son de comercios que reclamaron cargos y abonos no aplicados. Es decir, en 9.405 casos de los 12.806 reportados, son de comercios que reportaron o que no estuvieron de acuerdo con el abono aplicado o con el cargo no reconocido por el comercio. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a los contratos de servicios de adquirencia, o TPV, es decir, a los contratos que hacen los bancos con los comercios para las terminales punto de venta. Es decir, que estas reclamaciones son del comercio al banco por no estar de acuerdo con lo que le abonaron por la venta a través de tarjeta de crédito o débito en terminal punto de venta, o por los cargos que le hicieron, muchas veces a consecuencia de alguna reclamación del usuario o cualquier otro tipo de cargo no reconocido en los movimientos que hacen de abonos o de depósitos de abonos en las cuentas de estos comercios como consecuencia del contrato que se firma para tener terminales punto de venta. Si nosotros vemos el abono no aplicado al comercio, entre paréntesis, servicios de adquirencia, es decir, terminal punto de venta, son 7.932, el 62% de los 12.806 cargos, de los 12.866 reclamaciones, y cargos no reconocidos por el comercio en servicios de adquirencia, TPV, son 1.473 reclamos que si los sumamos con los 62% del abono, pues nos dan el 74% de las reclamaciones. Consideramos muy importante esta situación en primer lugar, bueno, porque eso es una relación entre los comercios, no omitimos pues que hay una intención de política financiera de generar o de promover la bancarización o el uso de plásticos para el pago, utilizar menos efectivo. Este tipo de respuestas, este tipo de aclaraciones o de reclamaciones, pues no favorecen el que se pueda generar una mayor utilización pues de los plásticos para pagar en vez del dinero en efectivo. También llama la atención el segundo rubro, porque son 1.804 reclamos que son cargos o no reconocidos o consumos no reconocidos, como los reconocemos aquí en la Conducef, y finalmente son personas que sí llevaron a cabo algún reclamo por algún consumo no reconocido en tarjeta de crédito o débito, y que la respuesta fue no favorable sin mayor explicación, o más bien con la explicación de que por política interna no se le devolvió. De las reclamaciones concluidas, nuevamente, de las 9.405 reclamaciones fueron presentadas por 6.547 comercios. El siguiente cuadro nos muestra las veces, el número de comercios. Si vemos, va del 1 al 6.547. La tabla se separa. ¿Por qué? Porque hay comercios que reclamaron más de una vez. Por ejemplo, el que tiene el número 1, durante el semestre presentó 117 reclamaciones por un monto de 16.859.789 pesos, lo que da un monto promedio por asunto de 144,000. Es decir, imagínense el impacto que tiene para un comercio, pues el tener reclamaciones declaradas no favorables por 16 millones de pesos, y que la razón esgrimida por el banco sea una razón de política interna. En el caso de los que vemos después del número 8, vemos como el segundo comercio, por ejemplo, presentó 66 reclamaciones por 1.406.000. Imagínense si esto le pasa a un comercio pequeño y mediano, pues esto puede significar la diferencia entre la viabilidad o no viabilidad de un comercio pequeño mediano.
Del 6.541 en adelante son comercios que presentaron una sola reclamación, pues por un monto reclamado. Por eso vemos que el monto reclamado y el monto promedio pues es prácticamente el mismo, porque solamente hay una reclamación por comercio. Del cuadro podemos inferir dos cosas. Si nosotros dividimos el monto reclamado, 153.454.145 pesos, entre el número de reclamaciones presentadas, 9.405, pues el promedio por asunto es de 16.000 pesos. Pero si nosotros dividimos el monto reclamado entre el número de comercios que reclamaron, es decir, 6.547 comercios, nos damos cuenta que en promedio cada comercio puede perder 23.000 pesos por, entre comillas, política interna de su banco, porque no olvidemos que la respuesta está siendo desfavorable y la argumentación por política interna. ¿Qué sucede si esto lo vemos a nivel agregado o lo comparamos con los comercios afectados? Comercios reclamantes contra comercios totales. Con la política interna desfavorable, 1 de cada 100 comercios en México es afectado en sus ingresos. ¿De dónde resulta? 6.547 comercios afectados o que reclamaron, que además recibieron una respuesta desfavorable por política interna, entre los casi 700.000 comercios en México, 697.495, pues esto implica que es el 1%. Como dato adicional, hay que recordar que existen 1.3 terminales punto de venta en promedio por comercio, y ahí vemos cómo ha venido dándose la evolución del número de terminales punto de venta y el número de comercios con terminales punto de venta. Vemos que pues, la trayectoria en ambos casos es creciente. De hecho, en el último año hay un incremento del 18.8% para el número de terminales punto de venta y un incremento casi del 18.6% en el número de comercios con terminales punto de venta. Es decir, dada la penetración o dado el incremento de esta facilidad de pago en los comercios, pues resulta muy deseable que el tipo de respuesta que tiene que ver con una respuesta desfavorable y que además se argumenta por política interna de la institución, pues no es lo más deseable, ni, como le decía anteriormente, no es lo que va a facilitar o a fomentar pues una mayor penetración de las TPVs o de los pagos electrónicos en la economía. Con respecto a las reclamaciones favorables, porque también por política interna o la política interna es utilizada por los bancos para declarar favorables las respuestas y también beneficiar a los usuarios. Hay 628.343 reclamaciones favorables. El siguiente cuadro nos muestra por banco y la diferencia entre 2015 y 2016 de las respuestas favorables por política interna. 14 bancos la utilizan, Banamex en el 54% de los casos, Bancomer en el 24% e Inbursa en el 10%. De tal manera, por ejemplo, que en el 2016, de los 628.343 reclamos declarados como procedentes por razones de política interna, en 341.765 reclamaciones corresponden a Banamex, es decir, el 54% de estas corresponden a Banamex. Podemos decir que Banamex es el rey del sí por política interna y Bancomer el rey del no por política interna. Le sigue BBVA Bancomer con 153.000 veces que declaró procedente la reclamación por razones de política interna, Banco Inbursa en 60.200 veces, Santander con 25.157, le sigue Bancoppel, aquí le sigue ICSE con 10.209, Index con 6.311, Scotiabank y Barclays
con 5.481 y HSBC con 3.775 veces. Pero, por ejemplo, si hay que destacar el caso, por ejemplo, de Banco FAMSA, que 109 veces respondió que sí por política interna, pero 598 veces respondió que no por política interna. La siguiente, por favor. ¿Qué hay dentro de estas reclamaciones? Ya señalábamos el tema de los servicios de adquirencia, en donde, pues hay que decirlo así, las 9.405 reclamaciones corresponden a Bancomer. En este caso, el 93% de las reclamaciones concluidas favorables en materia de política interna lo concentran dos productos: la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Sin embargo, podemos ver el monto promedio reclamado en la tarjeta de crédito. En un sí por política interna, pues el monto promedio es de 627 pesos, y en un sí por política interna, en la tarjeta de débito son 473 pesos. Llama la atención, por ejemplo, que no obstante que estos dos productos abarcan o concentran el 93% de los reclamos, salta, por ejemplo, vean esta de crédito hipotecario, por ejemplo, en los que hay 762 reclamos, el monto reclamado es por 32.3 millones de pesos, hay 762 reclamos, como lo adelanté, y el monto promedio por asunto es de 42.331 pesos. Es un monto elevado, son 762 casos, pero ahí sí es un sí por política interna, sin mayor explicación al usuario, lo cual no nos molesta porque está haciendo un sí a favor del usuario, pero también, ¿por qué no decirlo? Sería deseable dar argumentos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Por ejemplo, en tarjeta de crédito. En tarjeta de crédito hay 318.000 reclamos por cargos no reconocidos por consumos efectuados. Nosotros le llamamos por consumos no efectuados. Y fíjense, en 368.000 casos, 318.841 casos, con un promedio de 619 pesos por reclamación, pues aquí pudo haber habido evidencia también a favor del usuario. Y esto cambiaría la composición del inicio. Ustedes recordarán que una de las razones para responder es evidencia a favor del cliente. O, por ejemplo, pago automático mal aplicado. Bueno, pues esto puede ser un error operativo del banco. Y sin embargo se está contabilizando aquí. No recuerdo en este momento cuánto reportamos en el R27 de error operativo del banco. Si la memoria no me traiciona, serían como 12.000 casos. Bueno, aquí tenemos 76.000. Es decir, esto cambiaría mucho la estructura de lo que se está respondiendo, sobre todo en los casos donde hay, por ejemplo, error operativo del banco o incluso error operativo del cliente. Fíjense qué paradójico. El error operativo del banco, 3.234 reclamos se declaran procedentes por política interna, y el error operativo del cliente, 1.467 casos se declaran favorables al usuario por política interna. Y sin embargo, en el primer semestre del año tenemos la evidencia de un caso pues, de mucho dinero, de un SPEI, donde fue declarado como no procedente un error operativo del cliente. Entonces, creo que si bien es cierto, como lo decimos, es bueno que se le dé la razón al usuario, pues sería mucho mejor que también se explique por qué, incluso en el sí. Esto serviría también para tener incluso estadísticas y una visión pues más limpia
de cómo se está respondiendo, y es una atribución que la CONDUCEF empezará a ejercer en manera de la reforma, el revisar, el hacer análisis de cómo están respondiendo las instituciones bancarias a las quejas de los usuarios. En tarjeta de débito, bueno, pues es más o menos lo mismo. Hay 168.260 reclamos respondidos o atendidos de manera favorable, pero por razones de política interna. 141.821 son reclamos de usuarios de cargos no reconocidos por consumos efectuados, pago automático mal aplicado, es la domiciliación, retiro no reconocido, fíjense, retiro no reconocido, 5.157 casos que son declarados procedentes por razones de política interna, y hay otro, por ejemplo, que es muy poco en este caso, transferencia no reconocida, en 2 ocasiones fue respondida favorablemente al usuario, esgrimiendo una razón de política interna. ¿Por qué nos llama la atención esto? Porque finalmente pueden ser casos que estén relacionados con banca móvil o con operaciones de internet, que obviamente en estos momentos, dadas las circunstancias, dado lo que hemos visto de la evolución de las quejas y del fraude cibernético, pues nos permitiría tener una estadística más limpia y más clara acerca de cómo se están comportando y cómo se están atendiendo las reclamaciones de los usuarios. De esta manera, a manera de conclusión, si bien la CONDUCEF puede considerar apropiada la utilización de la resolución por política interna cuando se resuelve a favor de un usuario, en los casos que se da una respuesta negativa, invariablemente deben existir los argumentos que determinen la improcedencia del asunto presentado por el usuario. Muchas gracias por su atención.